de algo muy interesante. Cuando yo les menciono la palabra insatisfacción, ¿cómo la definirían? ¿Cómo? La palabra insatisfacción, ¿cómo la definirían? No satisfecho. Que falta algo. Me quedé con ganas de... Algo incompleto. Faltó. Yo acá puse no tener todo lo que uno quiere, pero después pensando dijo, no es eso correctamente la definición, porque aunque uno tenga todo lo que uno quiere, puedes también estar insatisfecho. Así que puse sentimiento de que falta algo. La insatisfacción es un sentimiento, ¿sí? Y es un sentimiento muy poderoso. Si lo utilizamos correctamente en la insatisfacción, nos puede llevar a progresar. Por ejemplo, si estamos insatisfechos en la casa donde estamos, la insatisfacción nos puede llevar a hacer una mejora en la casa. Ejemplo. Pero ¿saben qué? Hay una insatisfacción que es peligrosa y que no es buena. Y es la insatisfacción en las cosas de Dios. Es la insatisfacción en las cosas de Dios hacia Dios o hacia lo que Dios ofrece. ¿Saben qué? Porque esa insatisfacción no nos lleva a buscar más de Dios. Esa insatisfacción nos lleva a quejarnos y a pecar. Un ejemplo bíblico, a ver, Esaú perdió la primogenitura gracias a la insatisfacción. Saúl desobedeció a Dios gracias a la insatisfacción. Judas, le faltaba algo a Judas, le faltaba algo, sentía que le faltaba plata, y todo lo que él necesitaba estaba al frente y no lo veía. Entonces, la insatisfacción, que es un sentimiento que nos falta algo, nos lleva a pecar o a quejarnos, ¿sí? Vuelvo a repetir así. Finalmente, a ver otro ejemplo. La insatisfacción llevó a Israel a quejarse en el desierto y a estar 40 años deambulando. Así que fíjese qué importante es este sentimiento, la insatisfacción. Que muchas veces, bueno, hasta yo no me puse a pensar en la insatisfacción hasta que pensé, wow, qué importante que es la insatisfacción. Hasta que Dios me llevó a pensar, obviamente no. Pero, a ver, estuvimos hablando sobre la insatisfacción, ¿no? Y la insatisfacción, ¿por qué nos hace a nosotros? Porque estuvimos viendo algunos ejemplos bíblicos, ¿no? ¿Pero qué nos hace a nosotros? La insatisfacción, aparte de hacernos pecar o quejarnos, nos hace desear lo que hay allá en el mundo y rechazarlo a Dios. La insatisfacción en las cosas de Dios, hacia Dios, hacia lo que Dios. Entonces, para cerrar un poquito esa introducción, pero realmente, ¿qué nos ofrece Dios? Porque estamos hablando de insatisfacción, pero ¿qué nos ofrece Dios? ¿Sí? Para tener ya una base. Así que les invito a que abran su Biblia en Mateo 5. Porque sí, mucha introducción, ¿dónde está la Biblia? ¿Viste? Hoy está de moda los coaching. Así motivacional, no. A papá se le pararían los pelos que tiene. Mateo 5, sí. Mientras buscan, vamos a contextualizarnos un poco. Cuando Jesús dice estas palabras, los judíos fueron muy confrontados porque ellos pensaban que el Mesías venía a ejercer un poder político y terrenal, ¿no? Sin embargo, estas primeras declaraciones que Jesús hace en su ministerio, allí en el Sermón del Monte, enseñan todo lo contrario. Así que fue un choque para ellos. Vamos a ver si es un choque para nosotros. A ver. Vamos con el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 1. Lo voy a leer en Reina Valera 1960. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a cortar acá. Y quiero saber si ustedes tienen una versión diferente de la Reina Valera 1960. ¿Ninguna? Sí, yo tengo. A ver, ¿qué dice? Pelea. El versículo 3, la primera palabra, ¿qué dice? Pelea. Pelea. Dios bendice. ¿Dios bendice, dice? Sí. ¿Hay otra que diga otra cosa? Digamos, Dios habla hoy.
dichosos. Ahí. Entonces, bueno, vimos. Dios, bienaventurados, dice la Reina Valera, dichosos, y Dios bendice, dice la otra. Sí, la NBI dice dichosos. Dichosos también. Bueno, ¿saben qué? Dice felices. Ah, puede ser, hay una que dice. Pero no vamos a quedar con estas tres palabritas. Miren la definición, si juntamos la definición de estas tres palabritas, es personas que se sienten plenamente satisfechas. Estábamos hablando de la insatisfacción y miren, bienaventurados es una persona que se siente plenamente satisfecha. Y hay otra cosa muy interesante. Dice, ¿serán bienaventurados? ¿Serán dichosos? ¿Qué dice? Bienaventurados. Presente, está en tiempo verbal presente. Eso me llamó muchísimo la atención también. Vamos a también a ir ahora al reino de los cielos. Vamos a saltear por en el espíritu porque va a venir después eso. Vamos a explicar el reino de los cielos. Según el diccionario teológico, el reino de los cielos es la soberanía o gobierno espiritual que Cristo ejerce por medio de la predicación de su palabra y la operación del Espíritu Santo. También tiene un aspecto futuro. Entonces, reino de los cielos, soberanía o gobierno espiritual, Cristo ejerce. ¿Sí? Espiritual, no terrenal, y tiene aspecto futuro. Entonces ahí ya tenemos la definición de esas cosas para que ya vayámoslas entendiendo. Vamos a seguir con el versículo número 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y nos vamos a quedar acá en heredad. Me encantó heredad. Fue cuando Dios me llevó a ver un poquito sobre la heredad, me chocó mucho realmente lo que decía. Miren, el término herencia se refiere a una posesión que es dada a causa de una relación. Posesión que es cedida a causa de que uno tiene una relación con alguien. Sí, no, nadie. ¿O no? Si yo me muero y no tengo ninguna relación con el que no va a heredar él, si no tiene una relación conmigo, ¿o no? Sí. En esta relación en los cristianos se refiere a la acción de adopción por parte de Dios con nosotros. Entonces ahí tenemos el término heredad, porque fuimos adoptados como hijos por parte de Dios. Y miren qué interesante, también es un término que solo entra en vigencia por la muerte del testador. Nosotros ingresamos al nuevo pacto gracias a la muerte de Jesús. El término herencia también quita toda idea de ganancia. Las promesas de herencia hechas por Dios a nosotros no son porque lo hayamos ganado, sino porque alguien ya pagó el precio. ¿Quién será ese alguien? Jesús. ¿Quién será ese testador que tuvo que morir? Jesús, para que recibiéramos la herencia. Qué hermoso. Dice el versículo número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a quedarnos en hijos de Dios. Juan 1:12, no sé cuánto te busquen, dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, no a otra cosa, recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sigamos con el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Ojo, hermano, mintiendo. Sí, por favor, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Volvemos a la pregunta inicial que nos hicimos antes, ¿se acuerdan? Vamos a repasar, estábamos hablando de la insatisfacción. Ahora vemos que bienaventurado es igual a satisfechos, estar satisfechos por completo. Y vamos a la pregunta inicial que nos hicimos, ¿qué nos ofrece Dios?
¿Saben qué? Ahora es el punto número 1. O sea, si estás haciendo como un bosquejo, viene el punto número 1 ahora. Y el punto número 1 de esta reflexión es: Dios nos ofrece bendiciones que no merecemos. ¿Sí? Téngalo en mente. Estas bendiciones son espirituales y no terrenales. Dios nos ofrece fama, Dios nos ofrece dinero, Dios nos ofrece éxito terrenal. Dios ofrece bendiciones invaluables y eternas. Si pesamos el dinero, la fama, el éxito terrenal y bendiciones invaluables y eternas, se me va invaluables y eternas. Lo otro es puramente pasajero. Dios nos ofrece, según estos pasajes, entonces vamos a ponerlo punto por punto, ser parte del reino de los cielos. Es lo que hemos leído. ¿Qué nos ofrece? Ser parte del reino de los cielos, ser consolados, ser hechos herederos, ser saciados, alcanzar misericordia o compasión, ver a Dios, ser hechos hijos de Dios y recibir una recompensa. Todo eso nos ofrece nomás según estos pasajes de las bienaventuranzas. Entonces, punto número 1, Dios nos ofrece bendiciones que no merecemos. Punto número 2, podemos acceder a estas bendiciones debido a la obra de Jesús en la cruz. Y recibimos estas bendiciones cuando creemos en Jesús. ¿Sí? De vuelta, punto número 2, se lo vuelvo a repetir así. Podemos acceder a estas bendiciones debido a la obra de Jesús en la cruz. Si Él no hubiera muerto, y fue resucitado obviamente, no podríamos acceder a estas bendiciones. Y recibimos estas bendiciones cuando creemos en Jesús. ¿Cuando hacemos buenas obras? No. Cuando creemos en Jesús. Muchas veces se nos puede volver cotidiano, alguien que hace mucho que está en la fe, se nos puede volver cotidiano tener estas bendiciones, ¿no? Y nos olvidamos el precio que pagó Jesús para que lo tengamos. La medicina, entonces vamos ya a hacer una afirmación. La medicina o solución ante cualquier ataque de insatisfacción en Dios es recordar la obra de Jesús en la cruz y las bendiciones que tenemos gracias a su obediencia y su sufrimiento. ¿Sí? Entonces, si usted una vez, ya que estábamos hablando de la insatisfacción, si se siente insatisfecho hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia lo que Dios ofrece, ¿qué debe pensar? Las bendiciones que tenemos. Dios nos ofrece bendiciones que no merecemos, el punto 1. Punto 2, podemos acceder a esas bendiciones gracias al sufrimiento que Jesús pasó en la cruz, su obra en la cruz, su muerte y su resurrección, y recibimos esas bendiciones cuando creemos en Él. ¿Sí? Ahí está el remedio de la insatisfacción. Y saben que hay una canción, el título, le estoy dando medio en desorden, pero el título de esta reflexión, que no se lo di antes, es Jesucristo basta. Ante la insatisfacción espiritual, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. ¿Sí? Vamos al punto número 3. ¿Le repaso del punto 1 y punto 2 o está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos al punto número 3. Si creemos en Jesús, se debe ver reflejado en nuestras acciones. En Santiago 2:17 habla de que la fe sin obras es muerta. Y estas bienaventuranzas también hablan del carácter que debe tener un discípulo de Jesús. A ver, dijimos que nosotros recibimos estas bendiciones al creer en Jesús, no por obras, ¿sí? Recibimos estas bendiciones al creer en Jesús. Pero si creemos, se verá reflejado en nuestras acciones. Igual voy a poner un ejemplo muy terrenal, Ejemplo, estamos en las elecciones y creemos que un político es mejor que otro. Cuando vamos a votar, ¿a quién vamos a votar? ¿Al que creemos que es mejor o al que creemos que es peor? Sí, al que creemos que es mejor. Al que creemos que es mejor. Al que depositamos en realidad nuestra fe, en la que creemos que es mejor, ¿no? Entonces, nuestra creencia se va a ver reflejada en nuestra acción. Generalmente no puede haber una discordancia entre nuestra creencia y nuestra acción. Generalmente lo que creemos hacemos. No debiera. Entonces, si creemos en Jesús, debemos actuar conforme a Él, ¿no? Conforme a lo que nos diga.
debe ser evidente que tenemos una relación con Jesús, ¿no? Y vamos a seguir un poquito más. Las bienaventuranzas enseñan que la posición social, el poder o autoridad, la fama y el dinero no son importantes en el reino de Dios, sino lo que importa es la obediencia fiel del corazón. Vamos a ir, ¿cómo debe ser? Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cómo debe ser nuestro carácter y acciones según estos pasajes que hemos leído? Ya vimos las bendiciones que Dios nos ofrece, cómo recibimos esas bendiciones, pero ¿cómo debe ser nuestro carácter según estos pasajes? El primer punto que menciona es pobres en espíritu. Eso lo menciona en el versículo número 3. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que espiritualmente están en bancarrota. O sea, entienden su condición espiritual. Yo creo que estamos espiritualmente en bancarrota todos. O sea, lo que tenemos espiritualmente lo tenemos gracias a Él. Por nosotros mismos no tendríamos nada. Así que espiritualmente estamos en bancarrota. El segundo punto, cuando dice en el versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Debemos estar dispuestos, o sea, como carácter del discípulo, debemos estar dispuestos a recurrir a Dios en momentos difíciles, ¿no? Y recibir su consuelo, porque por ahí recurrimos a Dios en momentos difíciles y nos negamos a recibir su consuelo. No, recurrir a Dios en el momento difícil y recibir el consuelo de Dios. El siguiente punto que menciona en estos pasajes es mansos. Bienaventurados los mansos, dice. ¿Y qué son mansos? Gansos, no, mansos. Los mansos yo lo definí después de leer varios comentarios teológicos y lo definí como humildad hacia Dios y sus órdenes y dominio propio. ¿Sí? En el vocabulario del lenguaje griego antiguo, la persona mansa no era pasiva o manejada fácilmente. Eso es si nosotros pensamos que es eso, es una interpretación errónea, no es así. La idea principal detrás de la palabra manso es fuerza bajo control en el griego antiguo. Entonces por eso lo definí como humildad hacia Dios y sus órdenes y dominio propio. Por ejemplo, Moisés, que era manso, nosotros vemos su mansedumbre porque estaba en un puesto de autoridad. Entonces tenía dominio propio él y tenía humildad hacia Dios y sus órdenes, primero, ¿no? Pero si sacamos a Moisés de ese puesto de autoridad, supongamos que Dios lo saca en algún momento, no pasó esto, pero antes que muriera lo sacaba del puesto de autoridad, Moisés iba a seguir siendo una persona mansa. La mansedumbre no depende de un puesto de autoridad. En la autoridad es visible cuando uno está en un puesto de autoridad porque hay que utilizar el dominio propio y la humildad hacia Dios, pero Moisés es una persona mansa y va a estar en autoridad, en un puesto de autoridad iba a seguir siendo mansa y si la sacaban de ahí iba a seguir siendo mansa. ¿Sí? Así que el término mansedumbre también es para nosotros, estemos o no en un puesto de autoridad. El segundo, lo otro que menciona es misericordiosos o compasivos. Y la definición de misericordioso o compasivo es personas que reconocen la necesidad y actúan conforme a esta. ¿Sí? Otro tip del carácter que debe tener un discípulo. Muchas veces también asociamos la misericordia con el dinero. Por ejemplo, si hay alguien que está pidiendo dinero en la calle y pasa una persona misericordiosa, le da dinero. Y no siempre es así. Nosotros podemos ser misericordiosos orando por esa persona en vez de brindándole dinero. Porque también tiene una necesidad espiritual, no sé si me entienden. Sí. Entonces la misericordia no solo abarca necesidades físicas, abarca necesidades espirituales, ¿sí? Y si somos una persona misericordiosa, que reconocemos la necesidad y actuamos conforme a esta, si vemos una necesidad espiritual, Dios nos va a hacer algo no para que la suplamos, puede ser que oremos para que alguien la supla. Ejemplo, vemos que faltan misioneros, oremos para que haya misioneros. O capaz que Dios te dice, andate vos como misionero. Pero la
la misericordia es eso, ¿sí? De reconocer la necesidad de actuar conforme a esta, obviamente siendo lo que Dios le pide a cada uno. Pero hay que tener en cuenta eso también. Vamos a lo siguiente, limpios de corazón. Corazón sin pecado ni corrupción. Levante la mano, ¿quiénes son los limpios de corazón? Yo, sí. No por mí. Bueno. Ahora sí. Escuchen. Hechos 3:19a dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Saben qué? Vamos a dar la definición. Arrepentirse es un sentimiento de profunda tristeza que nos hace cambiar nuestra forma de actuar. Y convertirse es estar yendo por un camino y cambiar e ir por otro. O sea, un giro de 180 grados es convertirse. Lo que hizo Saqueo cuando él se arrepintió y aparte se convirtió porque cambió totalmente su forma de actuar. ¿Sí? Entonces, limpios de corazón, solo nuestro corazón puede estar limpio cuando creemos en Jesús y por lo tanto nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de actuar. Todo entrelazado. Pero levante la mano, ¿quién cree en Jesús? Hermano, está limpio de corazón. Amén, agradecemos al Señor. Y dice que los limpios de corazón verán a Dios. ¿Quién dice que va a ver a Dios? Sigamos con la otra, ser pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Ser instrumentos de paz y no de conflictos. En especial dentro de la iglesia y nuestras relaciones personales. ¿Saben que el mundo, a mí me hacía acordar esto a, la prédica de la pastora, que había dicho que la Primera Guerra Mundial se inició por un disparo que fue sin querer a un soldado, ¿no? Y se inició la Primera Guerra Mundial. ¿Saben qué? El mundo ve una llamita de conflicto y no la apagan. Le agrega leña. Y quiere hacer una hoguera el mundo. Siempre el mundo quiere, tan conflictivo es en todas las cosas. Y Dios no nos manda a ser conflictivos, nos manda a ser instrumentos de paz. ¿Nunca le pasó que en la casa, no se comienza uno a hablar y el otro comienza a levantar la voz y ellos se terminan después gritando? No sé si a alguna vez le pasa, a mí sí me pasó, En especial con alguien llamado hermanos. Sanguíneo, ¿no? Sanguíneo, espiritual, capaz que sí. No, por ahí no. Me pasó con mi hermana varias veces y eso es todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que cuando veamos un conflicto no lo incendiemos más, sino que lo apaguemos, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ser instrumentos de paz y en especial dentro de su amada iglesia, porque es la iglesia de Dios, ¿no? No ser causante de conflicto en su propia iglesia, o sea que Él después no va a demandar, ¿no? Y finalmente, el último punto de cómo debe ser un discípulo es cuando habla sobre la persecución, ¿no? Seguir a Jesús a pesar de ser perseguidos o discriminados, a pesar de que se burlen o nos acosen, a pesar de que el mundo esté en contra de todo lo que Dios establece en su palabra. Porque dice, y recibirán recompensa. Vamos a recibir una recompensa. Así debe ser el carácter de un cristiano. ¿Cuántas cosas? Vamos a repasar, ¿sí? Punto número 1. Dios nos ofrece bendiciones que no merecemos, invaluables, eternas. Chau, insatisfacción. Chau. Punto número 2. Podemos acceder a estas bendiciones debido a la obra de Jesús en la cruz y recibimos estas bendiciones cuando creemos en Jesús. Punto número 3. Si creemos en Jesús, se debe ver reflejado en nuestras acciones. Que fue todo lo que estuvimos hablando. Sí, cada cosa que mencionaban los pasajes. Los pasajes. Y ahora vamos al punto número 4, que es el último, gracias a Dios. No, porque si ya Dios no me sigue diciendo más cosas, Dios mío. No. Punto número 4, que es la conclusión, es ¿qué vamos a decidir? Porque como que Dios nos ha dicho mucho en estos pasajes.
Piense la respuesta, le voy a hacer yo una serie de preguntas, son poquitas, así que tranqui, y piense la respuesta en la mente, ¿sí? No hace falta que le diga en voz alta, piénsela en la mente. ¿Seremos cristianos insatisfechos y centrados en nuestros propios intereses personales? ¿O diremos, Dios, tus bendiciones me son suficientes y mejores a lo que se ofrece allá afuera? Esta pregunta está relacionada a todo lo que vimos en la primera parte. La insatisfacción y que bienaventurado es persona plenamente satisfecha. ¿Seremos cristianos insatisfechos y centrados en nuestros propios intereses? ¿O diremos, Dios, tus bendiciones me son suficientes y mejores a lo que me ofrece el mundo? Vamos a la otra pregunta. Ya la reflexionó, la primera pregunta. Reflexionó al menos qué es lo que quiere hacer, qué es lo que piensa hacer a continuación. ¿Reflexionó un poquito? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a creer en Jesús y demostrarlo al ser obedientes y tener el carácter de un discípulo de Jesús? Esa es peor que la anterior, imagínense. Yo por eso quería que se sienta seguro en la primera. No sabe, no contesta, no. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Estamos dispuestos a creer en Jesús y demostrarlo a ser obedientes y tener el carácter de un discípulo de Jesús? Yo creo que esto es lo que más nos cuesta, pero sí podemos decir, estoy dispuesto, Dios. ¿Sí? ¿Y si yo paso por fuego por esas dos preguntas? Vamos a la última. Y esta es peor que las anteriores, porque resume todo. Iglesia. Yo, Giovi, Claudio, Paulo, Nelly, Cristian. Iglesia. Y todo lo que no están acá, pero también son parte de la iglesia. Iglesia. ¿Jesucristo nos basta? Ese es peor que todas las anteriores, porque es cortita, concisa y va. Basta, alcanza, sacia, llena. Solo importa. ¿Jesucristo nos basta? Creo que es para pensarlo, ¿no? No solo acá en Malvinas, sino como la iglesia en general, ¿no? Aún así estamos acá en esta iglesia hoy, ¿no? Gracias a Dios a horario. No, pero estamos... No, pero gracias a Dios estamos en una iglesia, ¿no? Y a pesar de que, bueno, pensemos en la iglesia global, pensemos acá. Iglesia, ¿Jesucristo nos basta? Piense en usted es la iglesia, hermano, no es el templo. Piense en su propia vida, la iglesia. ¿Jesucristo nos basta? Padre, pido que en esta hora, Señor, nos ayude, Señor. Te pido que te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, porque gracias a tu obra en la cruz, Señor, recibimos bendiciones que no merecemos. Y aunque a veces las despreciamos, Señor, porque estamos insatisfechos, y te pido perdón por eso, Señor. Como hija tuya, Señor, como cristiana, yo te pido perdón, y también te pido perdón si como iglesia, Señor, te hemos despreciado esas bendiciones, Señor. Pido perdón, Padre. Perdónanos, Señor. Te pido que nos limpies, Señor. Que nos hagas entender, Señor, vivir que Jesucristo nos basta, Señor. Oh, Señor.